Tasio está a punto de ver cómo se cierran las puertas de su vida justo cuando Pablo entra en quirófano. La Guardia Civil llega al hospital con el objeto que parece demostrar que él provocó la muerte de Antoine Brossard, y Tasio ni siquiera intenta defenderse. Está convencido de que merece pagar. Gabriel, a pocos metros, observa la escena con una calma inquietante. Todo parece encajar demasiado bien, hasta que Roque aparece cubierto de suciedad, con un sobre manchado de aceite y una frase capaz de cambiarlo todo. Antoine seguía vivo después de que Tasio se marchara. Mientras Pablo lucha por sobrevivir, una fotografía tomada por Beatriz con intención de destruir a Begoña empieza a revelar algo mucho más peligroso. Y, de pronto, la pregunta ya no es qué hizo Tasio aquella noche, sino quién decidió que Antoine no saliera con vida de allí. Y antes de continuar, si te gustan las historias llenas de secretos, traiciones y giros inesperados como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás los próximos episodios, teorías y adelantos sobre tus personajes favoritos. Y ahora sí, volvamos a la historia, porque lo que está a punto de descubrirse sobre Gabriel puede cambiarlo todo. El pasillo del hospital estaba casi en silencio cuando las puertas del quirófano se cerraron detrás de Pablo. Nieves se quedó inmóvil, mirando la luz roja de la sala de operaciones. Miguel tenía los puños apretados. Mabel intentaba mantenerse serena, y, a unos metros, Tasio esperaba junto a Paula sin saber que, en cuestión de segundos, su vida iba a cambiar. Entonces se oyeron unas botas acercándose por el corredor. 2 agentes de la Guardia Civil aparecieron al fondo y caminaron directamente hacia él. No preguntaron por Pablo, no miraron a Gabriel. Uno de ellos dejó sobre una mesa un pequeño estuche de plata. En la tapa estaba grabado un nombre: Antoine Brossard. Tasio se quedó blanco. El agente explicó que el objeto había sido identificado como el estuche donde Antoine guardaba la medicación que necesitaba para sus crisis cardíacas. En la superficie todavía había huellas de Tasio. Y el doctor Villalba, el mismo médico que había firmado el certificado de defunción de Antoine, acababa de declarar que Tasio había retirado deliberadamente esa medicación antes del ataque que terminó con su vida. Paula miró a Tasio esperando que negara todo, pero Tasio bajó la cabeza. «Ya te lo dije», murmuró. «Antoine murió por mi culpa». Los agentes le pusieron las esposas. Gabriel, al fondo del pasillo, observaba sin intervenir. No parecía sorprendido, tampoco preocupado. Había algo en su expresión que se parecía demasiado a la tranquilidad de quien llevaba mucho tiempo esperando ese momento. Pero justo cuando la Guardia Civil se disponía a llevarse a Tasio, una voz rompió el silencio. «Esperen». Roque apareció corriendo por el pasillo. Tenía la ropa rota, la cara sucia y un sobre manchado de aceite de motor apretado contra el pecho. Apenas podía respirar, pero señaló directamente a Gabriel. Antoine seguía vivo después de que Tasio se marchara. Federico lo vio, y también vio al hombre que impidió que lo salvaran. Todos se volvieron hacia él. Roque tragó saliva y terminó la frase mirando a Gabriel a los ojos. «Ese hombre está aquí». 3 días antes, nadie podía imaginar que una historia enterrada desde la muerte de Antoine estaba a punto de reaparecer. Y todo empezó con Pablo, que incluso enfermo seguía obsesionado con entender qué estaba ocurriendo dentro de Brossard.
Marta había conseguido sacar discretamente varios libros de cuentas y se los había llevado. Pablo sabía que su estado era delicado, pero se negaba a descansar. Estaba convencido de que los problemas de la familia no eran una serie de desgracias aisladas. Había demasiados movimientos de dinero, demasiadas decisiones extrañas y demasiadas personas que parecían proteger a Gabriel. Mientras revisaba pagos antiguos, encontró una anotación que le hizo detenerse. Cada mes, Gabriel había transferido dinero al Dr. Villalba bajo el concepto de asesoría médica. A primera vista podía parecer una colaboración profesional, pero el primer pago se había realizado poco después de la muerte de Antoine, y las cantidades se repetían con una regularidad difícil de justificar. Pablo siguió buscando. Entre facturas de transporte encontró un documento todavía más inquietante. El servicio funerario relacionado con Antoine había sido contratado 43 minutos antes de la hora que figuraba oficialmente como momento de su muerte. Pablo leyó la hora una vez, luego otra. No se prepara un ataúd para alguien que todavía puede sobrevivir, dijo en voz baja. A menos que alguien sepa que esa persona no va a salir viva de la habitación. Aquello cambiaba por completo la historia. Si el certificado era falso, Tasio podía haber provocado una crisis al quitar la medicación, pero eso no demostraba que Antoine hubiese muerto en ese instante. Podía haber existido una ventana de tiempo para salvarlo. Pablo hizo copias con papel carbón. Metió una en un sobre, la selló y guardó la segunda entre las páginas de un libro de medicina de Miguel. Quería hablar con Damián cuanto antes. Sin embargo, cuando se levantó, un dolor violento le atravesó el cuerpo. Cayó al suelo antes de poder pedir ayuda. Mientras Pablo era trasladado al hospital, Beatriz estaba concentrada en otra guerra. No pensaba en Antoine, pensaba en Begoña. Desde hacía días, Beatriz animaba a Begoña a dejar de negar lo evidente. Todavía amaba a Andrés. Lo hacía con una aparente comprensión que escondía una intención muy distinta. Beatriz quería que Begoña cometiera un error. Necesitaba una imagen, una carta, una escena que pudiera utilizar contra ella. Begoña, agotada por el miedo, la enfermedad de Pablo y la presión constante de Gabriel, terminó escribiendo una carta para Andrés. No era una declaración de futuro, era casi una confesión de derrota. No sé a dónde nos llevará la vida. Solo sé que nunca he dejado de quererte. Después de escribirla, Begoña se arrepintió. Cerró el papel, lo guardó en un cajón y decidió no enviarlo. Pero Beatriz ya había esperado demasiado para dejar pasar una oportunidad así. Entró en la habitación, tomó la carta y organizó el resto. Hizo que llegara a manos de Andrés y añadió una nota falsa citándolo en el jardín trasero de la fábrica. Cuando Andrés apareció, Begoña comprendió de inmediato que alguien había leído la carta. Primero sintió miedo, después, vergüenza, y finalmente dejó de luchar contra lo que llevaba demasiado tiempo escondiendo. Sí, admitió, sigo queriéndote. Begoña rompió a llorar. Andrés la abrazó, pero su respuesta no fue la que Beatriz esperaba. No voy a aprovecharme de que estés rota, le dijo. Antes de decidir nada tengo que hablar con Valentina. Y tú tienes que decidir qué quieres hacer con tu vida, no solo conmigo. Desde una ventana, Beatriz disparó su cámara una y otra vez. Estaba convencida de haber conseguido la prueba perfecta para destruir a Begoña ante Gabriel,
ante los niños y ante toda la familia. Lo que no vio fue lo que estaba ocurriendo detrás de la pareja. El cristal de una oficina reflejaba otra escena. En segundo plano, Gabriel se reunía con el doctor Villalba. La imagen era pequeña y borrosa, casi invisible a simple vista, pero estaba allí. Gabriel le entregaba un sobre lleno de dinero, un billete de tren con destino a Francia y, por último, el estuche de plata de Antoine. Tiene que salir de España antes de que Tasio encuentre el valor para hablar, le dijo Gabriel. Y este estuche tiene que aparecer entre las cosas de Tasio, no entre las suyas. Beatriz continuó fotografiando sin escuchar la conversación. Creía que el centro de la historia era el abrazo de Begoña y Andrés. Sin saberlo, acababa de guardar en su cámara la pieza que podía desmontar la mentira más peligrosa de Gabriel. Al mismo tiempo, Paula estaba teniendo sus propios problemas en la tienda. Revisando varias cajas de perfumes Brossard, descubrió que 3 habían sido abiertas y selladas de nuevo. Al principio pensó que se trataba de mercancía manipulada, pero al abrir una de ellas vio que no contenía perfume. Dentro había un pañuelo doblado, el estuche de plata de Antoine y un billete de tren a nombre del doctor Villalba. Paula supo que aquello no podía quedarse allí. Tomó las 3 cajas y decidió buscar a Tasio antes de acudir a la policía. Necesitaba saber si él reconocía el objeto. Claudia la vio salir del almacén con mercancía y asumió lo peor. «Estás robando productos de la tienda». Paula intentó explicarse, pero Claudia no quiso escuchar. La acusación empezó a correr entre los empleados antes incluso de que Paula pudiera encontrar a Tasio. Cuando finalmente le mostró el estuche, Tasio dejó de respirar durante un instante. «Es el de Antoine», dijo. «Pero esto no tiene sentido». Paula le preguntó por qué. «Porque yo lo tiré por un barranco aquella noche». No quería volver a verlo nunca. Si está aquí, alguien fue a buscarlo. Paula miró el billete de Villalba y luego a Tasio. Entonces alguien lo guardó durante años para utilizarlo cuando le hiciera falta. Aquella frase obligó a Tasio a recordar lo que más había intentado enterrar. La noche de la muerte de Antoine había bebido demasiado. Estaba enfadado, humillado y lleno de resentimiento. En un impulso absurdo, tomó el estuche de medicación de Antoine. Quería asustarlo, hacerle sentir vulnerable. No pensó en las consecuencias. Cuando Antoine sufrió la crisis, Tasio comprendió el alcance de lo que había hecho. Entró en pánico. En lugar de pedir ayuda, huyó. Pero antes de abandonar completamente el lugar, vio un coche acercarse a gran velocidad. Era el vehículo de Federico. Tasio recordaba la escena como una fotografía incompleta. Antoine en el suelo, todavía moviendo una mano. Federico bajando del coche. El rostro del francés intentando formar palabras. Eso significaba que Antoine estaba vivo cuando Tasio se marchó. Horas después, Gabriel buscó a Tasio. Le dijo que Antoine había muerto antes de que nadie pudiera hacer nada. Añadió que, si contaba lo ocurrido con la medicación, acabaría en prisión y arrastraría a su familia con él. Durante años, Tasio aceptó esa versión porque encajaba con su culpa. «Yo provoqué todo», repetía. Si no hubiese cogido las pastillas, nada de esto habría pasado. Paula no intentó absolverlo. Lo que hiciste fue grave.
Pero una cosa es provocar una situación de peligro y otra muy distinta impedir que alguien reciba ayuda cuando todavía puede salvarse. Gabriel ha convertido tu remordimiento en una cadena. Y mientras tú te castigabas, él controlaba la historia. Tasio no respondió. Por primera vez, la culpa que llevaba encima empezaba a mezclarse con una sospecha mucho más dolorosa. Lejos de allí, Roque regresaba al antiguo almacén de Federico. Acababa de descubrir que Eduardo era su padre biológico y estaba destrozado. No sabía qué pensar de su madre, de Federico ni de la identidad con la que había crecido. Necesitaba encontrar algo que perteneciera solo al hombre que había considerado su padre. Revisó herramientas viejas, cajas de piezas y fotografías cubiertas de polvo. Detrás de una foto familiar encontró una pequeña llave. No reconocía la cerradura, pero siguió buscando hasta descubrir un compartimento oculto bajo la mesa donde Federico reparaba motores. La llave encajó. Dentro había un cuaderno de rutas, recibos antiguos y varias hojas escritas a mano. Roque reconoció inmediatamente la letra de Federico. Una de las páginas hablaba de Antoine. Federico había escrito que aquella noche encontró al francés todavía consciente. Antoine podía hablar. Le pidió que lo llevara a un hospital. Federico lo subió al coche y condujo hacia una clínica. Pero al llegar a la entrada, Gabriel apareció y bloqueó el paso. La frase siguiente hizo que Roque sintiera un escalofrío. Gabriel dijo que si Antoine sobrevivía, Brossard abandonaría Toledo y él lo perdería todo. Federico también describía la presencia del doctor Villalba. Según su testimonio, Gabriel presionó al médico para retrasar la atención. Antoine murió más de media hora después. Luego se modificó el certificado para que pareciera que ya estaba muerto cuando Federico lo encontró. Roque comprendió que no tenía solo un recuerdo familiar en las manos. Tenía una prueba. No llegó lejos. Uno de los hombres de Gabriel lo vio salir del almacén con los documentos. Lo siguió, lo golpeó por la espalda y le arrebató el cuaderno de rutas. Después lo encerró en un vagón de mercancías preparado para partir hacia Francia. Roque recuperó el conocimiento a oscuras. Tenía la cabeza sangrando y apenas podía moverse. Buscó desesperadamente los papeles. El cuaderno había desaparecido, pero la declaración de Federico seguía escondida dentro del forro de su chaqueta. Antes del ataque la había doblado y guardado allí por miedo a perderla. Golpeó la puerta del vagón. Nadie respondía. Cuando escuchó el ruido de los enganches y comprendió que el tren estaba a punto de moverse, comenzó a gritar. En su desesperación, el viejo mechero que Federico le había regalado cayó por una rendija y quedó junto a las vías. Ese pequeño objeto fue lo que permitió encontrarlo. Eduardo y Manuela, que ya buscaban a Roque, reconocieron el mechero cerca de la zona de carga. Se acercaron a los vagones y escucharon unos golpes débiles desde el interior. Consiguieron abrir la puerta apenas unos minutos antes de la salida del convoy. Eduardo encontró a su hijo medio inconsciente y lo abrazó con una fuerza que Roque no esperaba. No tienes que perdonarme hoy, le dijo, ni mañana, pero no desaparezcas antes de que pueda contarte toda la verdad. Roque no contestó, tampoco lo apartó. Era un gesto mínimo,
pero en medio de tantas mentiras significaba que algo entre los dos acababa de cambiar. Mientras Roque intentaba recuperarse, Gabriel recibió la noticia de que Pablo había investigado las cuentas. Eso sí lo inquietó. Se presentó en el hospital con la excusa de interesarse por su estado. Sonrió ante Nieves, preguntó a los médicos y esperó el momento en que nadie vigilaba la habitación. Entró y registró el abrigo de Pablo. Encontró el sobresellado con las copias de los pagos a Villalba y la factura del funeral. Se lo guardó bajo la chaqueta. Cuando salió, Begoña estaba allí. Ella vio el sobre. Gabriel comprendió que había sido descubierto y cambió de tono de inmediato. Le recordó la carta enviada a Andrés. Le dijo que tenía pruebas de su relación y que podía utilizarlas para presentarla como una madre inestable, quitarle a Juanito y apartarla de los niños. Begoña se quedó paralizada, pero Andrés apareció antes de que Gabriel pudiera seguir amenazándola. Se colocó delante de ella. Has destruido a Pablo, amenazas a tu propia mujer y ahora tienes miedo de un hombre que está en una cama de hospital, dijo Andrés. Eso no es poder, Gabriel, es desesperación. Gabriel lo miró con odio. Sin embargo, antes de responder, sonó una alarma dentro de la habitación. Pablo había sufrido una reacción grave. Los médicos corrieron y decidieron adelantar la intervención. Gabriel salió del hospital convencido de que había recuperado las pruebas. No sabía que Miguel ya había encontrado la segunda copia escondida en su libro de medicina. A partir de ese momento, Gabriel decidió que ya no podía limitarse a tapar agujeros. Necesitaba un culpable perfecto, y ese culpable era Tasio. Sabía que Paula tenía el estuche de Antoine. Así que fue él mismo quien avisó de forma anónima a la Guardia Civil. Después presionó al doctor Villalba para que declarara que Tasio había expresado su deseo de ver muerto a Antoine. A cambio, Villalba recibiría dinero y una salida segura hacia Francia utilizando la red de transporte de Brossard. El plan era brutal, pero sencillo. Tasio cargaría con la muerte. Paula sería acusada de haber ocultado o robado una prueba. Damián perdería a otro hijo en medio del escándalo. Brossard podría presentarse como víctima y expulsar a los de la reina de cualquier control sobre la fábrica. Y la fotografía de Begoña con Andrés serviría para destruirla en público y debilitar todavía más a la familia. Gabriel estaba convencido de que podía resolver todas sus amenazas en un solo día. Pero había una pieza que él no controlaba. La película de Beatriz. Beatriz llevó el carrete a Bianca y le pidió que ampliara la imagen donde Begoña aparecía abrazada a Andrés. Quería un encuadre claro, imposible de negar. Bianca trabajó con la fotografía y enseguida vio algo extraño. La imagen no tenía una sola escena, había dos. En primer plano estaban Begoña y Andrés. Detrás, reflejados en el cristal, aparecían Gabriel y Villalba. Bianca amplió de nuevo. Se distinguía el sobre de dinero, el billete, y el estuche de plata en manos de Gabriel. Fina fue la primera persona a la que llamó. Al ver la ampliación, comprendió que aquello podía salvar a Tasio. Las dos buscaron a Marta. Marta y Bianca atravesaban un momento muy tenso. Marta estaba convencida de que Bianca quería ocupar un lugar demasiado importante junto a Fina. La conversación empezó mal, cargada de reproches,
Pero Fina colocó el negativo sobre la mesa. Lo nuestro puede esperar, dijo. Si esta película desaparece, Tasio puede pasar años en prisión por una muerte que Gabriel está intentando cargarle. Marta observó la imagen y dejó a un lado los celos. Por primera vez, las tres trabajaron juntas. Hicieron copias, separaron los negativos y acordaron que nadie llevaría todas las pruebas al mismo sitio. Beatriz, sin embargo, seguía siendo el mayor riesgo. La fotografía era suya, y cuando descubrió lo que había quedado reflejado, su primera reacción fue destruirlo. La prueba contra Gabriel también podía salvar a Begoña, justamente la persona a la que quería hundir. Entonces escuchó una conversación que lo cambió todo. Gabriel hablaba con Villalba sobre el futuro. Decía que, después de quitarle los hijos a Begoña, llevaría a Juanito a Francia. Y si la investigación sobre Antoine se complicaba, aún tenía una última persona a la que culpar, Beatriz. Ella esperó oculta mientras Gabriel se reía. Nunca fuiste mi mujer, dijo. Solo fuiste un error suficientemente útil como para que todavía no me molestara en eliminarlo. Beatriz no lloró, no entró a enfrentarse con él. Esperó a que se marchara y tomó una decisión mucho más peligrosa. Entregó el negativo original a Bianca. Después preparó una versión recortada donde solo aparecían Begoña y Andrés. Esa fue la copia que dejó al alcance de Gabriel. Beatriz conocía su orgullo. Sabía que no resistiría la oportunidad de humillar públicamente a Begoña. Y tenía razón. Gabriel convocó una reunión urgente con trabajadores, representantes de Brossard y varios miembros de la prensa. Presentó la situación como una crisis de confianza y anunció que la marca de la reina debía quedar definitivamente apartada de la fábrica. Luego hizo lo que todos menos Beatriz consideraban inesperado. Proyectó la fotografía del abrazo entre Begoña y Andrés. Los murmullos llenaron la sala. Gabriel acusó a ambos de conspirar contra él mientras mantenían una relación a sus espaldas. Quiso convertir una historia íntima en una prueba de traición empresarial. Begoña quedó expuesta ante decenas de personas. Durante unos segundos no dijo nada. Después levantó la cabeza. Sí, sigo queriendo a Andrés, admitió. No voy a mentir para protegerte. Pero amar a alguien no mata a un hombre. La ambición sí puede hacerlo. Gabriel sonrió con desprecio y pidió que la sacaran de allí. Fue entonces cuando la imagen cambió. La fotografía recortada desapareció y apareció el encuadre completo. Al principio muchos no entendieron qué estaban viendo. Bianca amplió la zona del cristal, y allí, detrás de Begoña y Andrés, se distinguía a Gabriel entregándole el estuche de Antoine al doctor Villalba. La sala se quedó en silencio. Beatriz salió de entre los asistentes. Tomé esa foto para destruir a Begoña, dijo. Pero cuando vi lo que había detrás, entendí que la persona a la que debía destruir era otra. Gabriel perdió el color del rostro. Paula avanzó y colocó el estuche de plata sobre la mesa. Explicó dónde lo había encontrado y por qué Tasio estaba seguro de haberlo arrojado años atrás. Miguel presentó las copias de los pagos mensuales a Villalba y la factura funeraria emitida antes de la hora oficial de la muerte. Y entonces Roque entró con la declaración de Federico. Todavía estaba herido. Caminaba despacio, pero su voz fue clara.
Tasio se marchó cuando Antoine seguía vivo. Federico lo llevó para que recibiera atención. Gabriel bloqueó el coche y presionó al médico para que retrasara la ayuda. Tasio, que había sido trasladado desde el hospital para continuar con las diligencias, miró a los agentes. Yo cogí la medicación, dijo, no voy a esconderlo ni a pedir que borren lo que hice. Pero no voy a seguir confesando un asesinato que otro hombre decidió completar. La defensa de Gabriel se desmoronaba, pero todavía quedaba una persona capaz de negar la historia, Villalba. El médico intentó mantener la versión que había firmado años atrás. Dijo que Federico estaba confundido, que las horas podían haberse anotado mal y que la fotografía no demostraba qué contenía el sobre. Entonces Miguel colocó delante de él los pagos. Paula señaló el billete de Francia. Roque leyó en voz alta parte de la declaración de Federico, y Beatriz confirmó que había escuchado a Gabriel preparar su huida. Villalba comprendió que Gabriel ya no podía protegerlo. Sus piernas cedieron. Se sentó primero y después cayó de rodillas. Confesó que Antoine llegó con vida. Había recuperado la conciencia durante unos minutos. Todavía podía hablar. Según Villalba, una de las últimas cosas que dijo fue que Tasio no sabía lo que iba a ocurrir y que no permitieran que el muchacho creyera durante toda su vida que era un asesino. El médico admitió que Gabriel lo presionó para retrasar la intervención y que después le pagó para modificar la hora de la muerte. Gabriel reaccionó por fin, se giró hacia la puerta e intentó salir. Pero no pudo. Beatriz había cerrado la entrada principal y tenía la llave en la mano. Has utilizado a mujeres como escudos toda tu vida, le dijo. Hoy una mujer va a cerrar la última puerta que te quedaba. Los agentes de la Guardia Civil se acercaron. Gabriel fue detenido por su papel en la obstrucción deliberada de la asistencia a Antoine, la falsificación del certificado, los sobornos, la manipulación de pruebas y el intento de incriminar a Tasio. Villalba también quedó arrestado. Pero la verdad no convertía automáticamente a todos en inocentes, y ahí estaba la parte más difícil de asumir. Tasio quedó libre de la acusación de haber causado intencionadamente la muerte de Antoine. Sin embargo, se presentó voluntariamente para declarar sobre el robo de la medicación. No pidió que lo perdonaran sin consecuencias. Sabía que su acción había puesto a Antoine en peligro y que su huida había permitido que otros manipularan lo ocurrido. Paula se quedó a su lado. No porque creyera que Tasio no había cometido ningún error, sino porque entendía que asumir una culpa real era muy distinto a cargar con una mentira construida por Gabriel. Claudia, después de conocer cómo se había encontrado el estuche, reunió al personal de la tienda y pidió disculpas públicamente a Paula por haberla acusado de robo. En el hospital, mientras todo esto ocurría, Pablo seguía luchando en el quirófano. La intervención fue larga, pero finalmente los médicos salieron con la noticia que todos esperaban. Habían conseguido extirpar completamente el tumor. Nieves se echó a llorar. Miguel abrazó a Mabel. Pablo tendría por delante una recuperación difícil, pero por primera vez en mucho tiempo el futuro no parecía una cuenta atrás. Roque también regresó a casa. Eduardo lo acompañó sin exigir respuestas. Había demasiado dolor acumulado entre los dos para resolverlo en una conversación. Cuando Eduardo se disponía a salir de la habitación, Roque lo llamó. «Papá». Eduardo se quedó inmóvil. Roque respiró hondo. «Mañana podemos seguir hablando».
Si quieres. Eduardo no pudo contener las lágrimas. No era perdón, ni siquiera era reconciliación, pero era una puerta abierta. Marta y Fina, después de todo lo ocurrido, dejaron de utilizar sus miedos como armas. Hablaron con sinceridad sobre Bianca. Fina reconoció el cariño que sentía por ella, pero también dejó claro que su relación con Marta no podía vivir permanentemente bajo sospecha. Bianca entregó todos los negativos y decidió tomar distancia. Había ayudado a salvar a Tasio, pero comprendió que eso no le daba derecho a entrar en una historia de amor que no le pertenecía. Valentina tuvo una conversación diferente con Andrés. Ya no quiso competir con un sentimiento que llevaba demasiado tiempo presente. Se marchó sin montar una escena, pero con una claridad dolorosa. El corazón de Andrés seguía unido a Begoña. Begoña, sin embargo, no corrió a buscarlo. Se llevó a sus hijos a una casa distinta. Quería descubrir quién era sin Gabriel, sin el miedo y sin la obligación de elegir inmediatamente a otro hombre. Cuando Andrés fue a verla, Begoña se lo explicó con serenidad. He pasado demasiado tiempo viviendo dentro de decisiones de otros. Quiero ser libre antes de decidir con quién quiero compartir esa libertad. Andrés lo aceptó. Beatriz también se marchó de Toledo. Antes de irse entregó su cámara a la policía para que pudiera ser revisada como parte de la investigación. No pidió que Begoña la perdonara. Sabía que haber ayudado al final no borraba todo el daño que había intentado causar. Y entonces llegó el momento que Tasio llevaba años evitando. Fue al cementerio con Paula. En las manos llevaba el estuche de plata de Antoine, ya liberado como prueba. Se arrodilló frente a la tumba y lo dejó sobre la piedra. Durante mucho tiempo no dijo nada. Tasio había vivido convencido de que Antoine murió exactamente en el instante en que él huyó. Esa idea lo había destruido por dentro y, al mismo tiempo, había permitido que Gabriel lo controlara. Ahora sabía que la verdad era más compleja. Él había cometido un acto imperdonablemente irresponsable. Gabriel había utilizado ese acto para tomar una decisión todavía más oscura. Impedir que Antoine recibiera la ayuda que aún podía salvarlo. Paula se acercó y le tomó la mano. La verdad no puede devolver a los muertos, dijo. Pero puede impedir que los vivos sean enterrados dentro de una mentira. Tasio miró el nombre de Antoine grabado en la piedra. No sonrió, tampoco buscó una absolución fácil. Por primera vez, su culpa tenía límites reales. Sabía qué parte le pertenecía y qué parte había cargado injustamente durante años. Y mientras el viento movía las hojas alrededor del cementerio, quedó claro que la caída de Gabriel no solucionaba todo. Pablo tendría que recuperarse. Roque tendría que reconstruir su relación con Eduardo. Begoña tendría que aprender a vivir sin miedo. Tasio tendría que responder por lo que sí hizo. Pero todos ellos habían recuperado algo que Gabriel les había arrebatado durante demasiado tiempo. La posibilidad de decidir qué hacer con la verdad. Y esa vez, nadie iba a permitir que volviera a ser enterrada.